Muy buenas, muy buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a tener la clase en estilo virtual por la situación de otros centros educativos que han informado han tenido brotes de contagios de sarampión. Por tal motivo, el director del centro educativo nos indicó de que teníamos que realizar las clases virtuales para protección de ustedes y es posible que toda la semana vayan a realizar los cursos de forma virtual. Entonces, para esta ocasión, la semana pasada o la clase anterior les había comentado que íbamos a hablar sobre la literatura griega. Entonces quería saber qué saben ustedes sobre la literatura griega. Para comenzar, la literatura griega antigua es el conjunto de obras producidas en Grecia desde el siglo octavo antes de Cristo hasta el siglo sexto después de Cristo, caracterizada por la mitología, la búsqueda de la belleza y el humanismo, siendo la base de la literatura occidental con géneros como la épica, lírica, teatro y filosofía, influyendo profundamente en la cultura actual. En este momento les voy a mostrar dos videos que resumen la historia de la literatura griega. Observemos. Bienvenidos al canal Profe Alain. En el episodio de hoy, exploraremos la fascinante historia de la literatura griega, un legado literario que ha influido profundamente en la cultura occidental. Desde epopeyas épicas hasta diálogos filosóficos, la literatura griega nos ofrece un tesoro de conocimiento y creatividad que ha perdurado a lo largo de los siglos. Comencemos. La literatura griega, una joya intelectual de la antigua Grecia, ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Este rico corpus literario, que floreció desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, ha influido en la filosofía, la política, la retórica y la narrativa de generaciones posteriores. Pero, ¿qué hizo que la literatura griega fuera tan especial? Los comienzos épicos, Homero y la Ilíada y la Odisea. La literatura griega se inicia con las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea. Estas obras maestras narran las hazañas de héroes como Aquiles y Ulises durante la guerra de Troya y su épico viaje de regreso a casa, respectivamente. Estos poemas épicos no solo son un testimonio de la tradición oral griega, sino también una exploración de temas como el heroísmo, la identidad y la intervención divina. 2. Teatro griego, Esquilo, Sófocles y Eurípides. La tragedia griega alcanzó su apogeo en el siglo V a.C. con dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Obras como Prometeo encadenado, Edipo Rey y Medea exploraron cuestiones existenciales y morales, mientras que la representación teatral, con su coro y actores, se convirtió en una forma única de expresión artística y social. 3. La filosofía y los diálogos platónicos. La Grecia antigua también fue el crisol de la filosofía occidental. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles dejaron un legado duradero a través de sus diálogos y tratados. Platón, por ejemplo, escribió diálogos que exploran temas como la justicia, la verdad y la realidad, influenciando así el pensamiento filosófico y político en todo el mundo. La poesía lírica y la oda a la belleza. Los poetas líricos griegos, como Safo y Píndaro, celebraron la belleza, el amor y el alma humana a través de sus versos. Sus odes y fragmentos líricos capturan las emociones humanas de una manera profundamente conmovedora y poética. La prosa histórica y la filosofía de la historia. Heródoto, conocido como el padre de la historia, escribió sobre los conflictos bélicos y las costumbres de los pueblos antiguos. Su enfoque en la investigación y la narración precisa influyó en el desarrollo de la escritura histórica. Además, filósofos como Heráclito y Tucídides exploraron la naturaleza del cambio y la guerra en sus obras. En resumen, la literatura griega es un tesoro de creatividad, pensamiento crítico y exploración de la condición humana.
A lo largo de la historia, ha enriquecido el panorama cultural y ha proporcionado una base sólida para la literatura y la filosofía occidentales. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Hablemos de literatura griega, mitología y leyenda. Los mitos son las creencias religiosas que ayudan al ser humano a comprender e interpretar los misterios del universo. Los dioses de la mitología griega se caracterizan frente a los de las grandes civilizaciones orientales por tener pasiones humanas, como la ira, la envidia, la lujuria, y por intervenir en la vida de los hombres y mezclarse con ellos. Como veremos, la mitología tiene un importante papel en la poesía, el teatro y la fábula de los griegos, antes de que apareciera entre los griegos la escritura, y con ella la historia. Los hechos del pasado se recogían en las leyendas. Las leyendas son idealizaciones de realidades históricas mal conocidas. La principal leyenda de la literatura griega se basa en la guerra de Troya, que tuvo lugar alrededor del siglo XII a.C. Leyenda de la guerra de Troya. Alrededor del siglo VIII a.C. aparecen dos epopeyas inspiradas en la leyenda de la guerra de Troya, la Ilíada y la Odisea. Según la tradición, su autor es Homero, rapsoda ciego y errante, cuya actividad literaria se basa en las tradiciones orales, transmitidas de generación en generación, sobre las expediciones griegas a Troya, en el noroeste de Asia Menor. La leyenda narra lo siguiente: París, hijo de Príamo, rey de Troya, rapta a la bella Helena, esposa de la que Menelao. Se forma entonces, para vengar la afrenta, una confederación griega bajo las órdenes de Agamenón, hermano de Menelao. Los caudillos griegos, Agamenón y Menelao, Aquiles, Ajax, Ulises, Héctor, Eneas, etc., asedian Troya durante 10 años y tras múltiples episodios heroicos la conquistan y la incendian. Uno de estos caudillos es Ulises, que tarda 10 años en volver a su casa, corriendo por el camino de infinidad de aventuras y adversidades. Estos dos hombres se caracterizan por su universalidad, pues han superado las barreras del tiempo y del espacio. Homero es, cronológicamente, el primer poeta europeo y uno de los más importantes. El lenguaje de la Ilíada y la Odisea, de incomparable belleza, además de estar en la base de la unidad idiomática, expresa las virtudes y los anhelos más nobles: el honor, el patriotismo, el heroísmo, el amor, la amistad, la fidelidad, la hospitalidad, etc. En el caso de la Ilíada, relata el asedio de Troya por los griegos sin llegar hasta la caída de la ciudad y se desarrolla en el campamento griego. Su argumento se basa en la cólera de Aquiles, héroe heleno que en un momento dado reñía con el jefe Agamenón y se niega a seguir luchando. Al morir en combate su amigo Patroclo, Aquiles, inflamado de ira y deseoso de venganza, vuelve al campo de batalla. Pelea con Héctor, matador de Patroclo, y le da muerte. El rey Príamo, padre de Héctor, pide clemencia para los restos de su hijo. Aquiles cede y los troyanos celebran las honras fúnebres del príncipe troyano. En el caso de la Odisea, el argumento está centrado en Ulises y sus compañeros, en su hijo Telémaco y en su mujer Penélope. Ulises, rey de Ítaca, desesperado durante años tras la guerra de Troya por su mujer y su hijo, Penélope, asediada por varios pretendientes, les promete elegir marido cuando acabe de tejer una tela, que hace durante el día y deshace por la noche. Telémaco corre diversas aventuras en busca de su padre. Ulises ve dificultada su vuelta a Ítaca con diversos obstáculos, tempestades, lagos, sirenas, etc. Entre los peligros que pasa Ulises y sus compañeros se encuentra la lucha con Polifemo, gigante con un solo ojo en la frente y devorador de hombres. Ulises llega al fin a Ítaca de incógnito, mata a los pretendientes y finalmente es reconocido por su mujer y su hijo. La Odisea es un conjunto de aventuras más complejo que la Ilíada. Las astucias de Ulises, las aventuras de su esforzado hijo Telémaco, la fidelidad
realidad, Penélope y otros aspectos de esta epopeya hacen que sea más humana frente a la delicada. Como hemos visto en los dos videos, se expresa bastante bien la historia de la literatura griega. En esta clase y la tarea que ustedes van a realizar es un resumen del segundo video explicando todo el proceso que se dieron en las dos fases de la Ilíada y de la Odisea. Por favor, me suben la tarea a la plataforma en el espacio de esta semana. Ustedes van a tener 7 días para poder subir la tarea. ¿Cómo es la forma en que van a realizar la tarea? Ustedes hacen el resumen en un documento Word y lo convierten a PDF y lo suben al espacio correspondiente. Cualquier duda que tengan, ya saben que hay un foro de dudas y también se pueden comunicar por medio del WhatsApp del grupo para poderles yo solucionar las dudas que ustedes pueden tener. Muchas gracias por su atención a esta clase y primero Dios nos podemos ver hasta la próxima semana. Que todo les salga bien y hasta luego. Gracias.